Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el lunes de la festividad del bautismo del Señor, ya cerrando el ciclo de Navidad. Y el texto para el día de hoy es Marcos, capítulo 1, versículo 7 al 11. Me voy a quedar con el versículo 11. Acordémonos que Marcos, según la tradición, es llamado el Evangelio de la Justicia, porque muestra a un Dios imperante, un Dios con todo su poder, un Dios que derrota la acción del maligno, un Dios que siempre está dispuesto a llevar al hombre a la salvación. Ya es el hombre quien no quiere cooperar para alcanzar esa gran propuesta que Dios dispone para con cada ser humano. Y por eso Marcos, acordémonos que fue discípulo de San Pedro directamente. Prácticamente algunos doctores en Marcos, especialistas en Marcos, dicen que Marcos es prácticamente una prolongación de la catequesis de San Pedro. No cabría mal esta disposición, por lo que en sus investigaciones se ha obviamente determinado la escritura de Marcos y sobre todo la acción muy paramétrica, si se puede llamar así en términos teológicos investigativos, arqueológicos, de lo que es la contextura de San Pedro y la contextura de San Marcos, como buen hijo espiritual de San Pedro. Muy bien. Y mire cómo dice el versículo 11. Es para uno ponerse atención, y ya voy a entrar en esta dinámica aquí al lado de la Reina de la Paz, de la imagen de la Reina de la Paz, para poder entonces entender por qué Marcos escribe eso y por qué Marcos hace hincapié. En el griego, no koine, vuelvo y digo, griego del primer siglo, hace hincapié. Y sonó una voz del cielo, tú eres el Hijo mío amado, en ti me complazco, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Resulta que San Marcos, obviamente aquí el texto original de San Marcos, del texto original del texto original de San Marcos, del griego, de aquella época, utiliza una palabra que me causa mucha curiosidad, y sobre todo el fragmento del texto va partido, o sea, va fraccionado el texto. Y uno dice, pero raro, porque obviamente Marcos pocas veces fracciona los textos, tal vez como para darle hincapié en ciertos factores que alteran de alguna otra manera el juicio valorativo de la fracción etimológicamente hablando. Y entonces uno dice, pues aparece el texto con esta palabra de esta forma muy diciente, eudoquesa, o eudoquesa, como se quiere decirlo. Entonces eso es eudoquesa. Y palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y uno se pregunta, esa palabra, ese contexto que va fraccionado, es decir, no voy a tratar de hacerme entender. ¿Qué quiere decir con este fraccionado? Por ejemplo, hace verbos en imperativo y hace una fracción nominativa, poco participativa, obviamente de una acción del arameo sin ablución, o sea, plano, que él está colocando en griego. Y por eso entonces yo me quedo con ese momento, o sea, y me quedo con esta fracción, porque entonces tendríamos que ver, a la luz de la historia y a la luz de la cuestión del bautismo, por qué Marcos escribe de esta forma. O sea, por qué Marcos hace un movimiento tan reiterativo y sobre todo hace mucho hincapié en este fragmento. Y habría que referirme a un gran profesor, el profesor André Benoit, o André Benoit, como se quiere decirlo, Benoit o Benoit, hablando precisamente del bautismo de la iglesia primitiva, y cómo entonces se vino desarrollando ese bautismo para poder entonces dar lo que se llama la praxis eclesial, como habla el famoso André Benoit, o André Benoit, como se quiera decirlo. Y precisamente se habla de este contexto, está en francés, porque él es un profesor francés, Benoit, y de la Universidad Bíblica, de École Biblique, y hace una aportación en el famoso Le Baptiste selon de la Didache, y dice, y pues obviamente afirma, de acuerdo a sus investigaciones, que si bien es cierto la fórmula del bautismo aparece como, digamos, primero una fórmula en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, después aparece en el nombre del Señor, pues él, en su explicación como también doctor en Sagrada Escritura, y también obviamente pues gran profesor,
pues obviamente hace una distinción entre la fórmula, que una es para el pueblo pagano cristiano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la otra, como dice, Sitz im Leben, es decir, para el pueblo judío. Entonces, cabe recordar, y aquí obviamente está el acercamiento que el profesor Benoit, como usted dice, y pues como él dice como tal, y dice que el factor del bautismo, según obviamente Hipólito, Tertuliano, y todos ellos, obviamente Justino también, dicen que el aporte del bautismo era en especial el ayuno, y después obviamente el agua que obviamente fuera agua viva, como dice el texto de la Didache. Y obviamente, como dicen en su forma, le baptême selon de la Didache. Y el texto que él utiliza, que es texto original de los primeros discípulos, dice de la siguiente forma. Él escribe en francés, lo traduce del griego al francés. En effet, dans le Nouveau Testament, nous voyons les jours associés à l'exorcisme. Bueno, 7 sortes de démons, por eso habla, de acuerdo de Marcos, son de démons, no sort que la prière et la parlégion. Les judaïens, bueno, attribuent également à Jules Porra de charger les dons. Bueno, lo que está queriendo decir él, prácticamente aquí en este texto original que lo traduce del griego, es que lo que está haciendo referencia en Marcos es el poder de Jesús mediante el bautismo, y que el bautismo expulsa todo demonio. Es decir, por eso él dice aquí, le jeûne, o sea, el ayuno y el bautismo asocian al exorcismo. O sea, está asociado, el ayuno y el bautismo está asociado al exorcismo. Es decir, que quien tanto celebra el bautismo como el bautizando, en ese entonces de las primitivas comunidades cristianas, tendrían que ser ayuno, en referencia al ayuno de Jesús y en referencia al ayuno que hacía Juan Bautista. Y por eso durante las primitivas comunidades cristianas ayunaban en su bautismo. Se requería 1 o 2 días antes de ayuno. Y al mismo tiempo se habla del famoso Pais de Zeus, como habla el profesor Benoit. ¿Qué quiere decir eso? Siervo de Dios. ¿Con referencia a qué? A esta palabra demasiadamente interesante, como él lo dice, que es la palabra que dice, mi hijo amado, en quien me complazco. Como obviamente estaba diciendo el griego del primer siglo, el griego obviamente referido de la cultura helenística del antes de Cristo, y sobre el siglo I, que va a ser griego más o menos sin cambio alguno. Y resulta que eso nos tiene que poner a pensar a ustedes y a mí, porque ese Eudioseca quiere decir la figura de Cristo en nosotros. Ese es el bautismo. El bautismo es hacernos hijos de Dios, y la referencia de ser hijo de Dios es Jesucristo. Por tanto, lo que uno haga tiene que agradarle al Padre. Por eso el Padre, en repercusión de la misión de Cristo, dice, eres tú mi hijo en quien yo me complazco. Y esa palabra, como dice el profesor Benoit y otros grandes doctores en teología, buenos profesores, doctores en teología, sobre todo en Sagrada Escritura, muy fehacientes a la tradición, obviamente no se separan como algunos se separan hoy de la tradición, quieren hacer un corte entre lo antiguo y lo nuevo, sobre todo porque la tradición no puede cambiar en cuanto a repercusión por dogma de fe, no digo yo por dogma de fe. Entonces, en esa repercusión, Benoit afirma que esa es la voz que ustedes y yo, a través de María Santísima, que ya está el día de nosotros, ahí con nosotros el día del juicio, esa es la voz que el Padre va a proferir o va a expresar sobre cada uno de nosotros, siempre y cuando ustedes y yo hayamos realizado la voluntad de Dios. O sea, dirá el Padre, este es mi Hijo amado, en quien yo me he complacido, quien me complazco. Y entonces Benoit tiene mucha razón, como también profesor en Biblia, de la École Biblique, y tiene mucha razón, porque entonces hay que preguntarnos, y con esta pregunta cierro esta reflexión del día de hoy, ¿el Padre Dios se complace en nosotros? Ustedes y yo estamos preparados para que el día de hoy, si Dios nos llama a su presencia, al juicio, esa voz omnipotente, esa voz todopoderosa del Padre, que se estremece hasta en el infierno, esa voz del Padre, usted puede estar seguro de que esa voz del Padre tiene relación con usted, es decir, el Padre se siente satisfecho con la vida que usted ha llevado,
Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos eso. ¿El Padre se siente satisfecho con la vida que ustedes y yo hemos llevado? Porque ese es el sentido del bautismo. Porque mucha gente se bautiza, sí, eso está muy bien, porque se abre la posibilidad de ser hijo de Dios y de alcanzar la salvación. Pero la pregunta mucho más profunda es, ¿el Padre se complace en su vida? ¿El Padre se complace en mi vida? Hay que preguntarnos. Cada uno de nosotros tenemos la respuesta. Y mínimamente, como dice San Ignacio de Loyola, mínimamente un momento de discernimiento son los mandamientos. Revise los mandamientos. Si usted los ha cumplido bien, bendito sea el Señor. Si no los ha cumplido, procure por cumplirlos. Vivir en virtud de la enseñanza de Cristo, como dice el profesor Benoit. Dios los bendiga. Hoy indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, Hijita del Santísimo, horas de caridad y confesión. Que estemos bien. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿el Padre se complace en nosotros? Hoy, si el Padre me llama, yo puedo escuchar esa voz en el juicio. Este es mi Hijo, en quien me complazco, como dice el profesor Benoit. La Virgencita María Reina de la Paz interceda por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Que estén muy bien. Feliz día para cada uno de ustedes.